buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en ZTV, a todas las personas que poco a poco se van a ir uniendo con nosotros a través del Facebook Live de ZTV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy aquí en Intermedio traemos un tema muy interesante para todos los padres de familia que de alguna manera tienen estudiantes en las escuelas o en los colegios. Es el tema de este curso lectivo 2020 que definitivamente nadie se esperaba que fuera a ser, bueno, como lo hemos llevado, ¿verdad?, con todo lo que ha traído la crisis del coronavirus. Así que hoy se encuentra con nosotros el supervisor escolar de aquí de Zarcero, don Gonzalo Barahona, quien va a estar aclarando diferentes dudas que como padres de familia y bueno, ¿por qué no?, diferentes personas nos hemos planteado acerca de este curso lectivo 2020. Así que don Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, primero que todo, buenas tardes a usted y a los televidentes. Realmente agradecido porque nos están invitando para poder aclarar muchísimas dudas que tiene la comunidad, que tienen los padres de familia en lo que ha avanzado el curso lectivo 2020 y que igual por la situación del COVID-19 se ve interrumpido desde la parte presencial. Sin embargo, seguimos desde la parte a distancia en los hogares con el trabajo realmente exitoso de un trabajo en equipo que durante esta hora lo estaré recalcando, gracias al personal docente, a directores, padres de familia, a las juntas de educación, patronatos escolares. Así es. Bueno, Gonzalo, definitivamente jamás nos esperábamos que este año fuera a ser tan diferente, no solo en el ámbito educativo, ¿verdad? Diferentes cosas que se han visto afectadas por el virus. Desde ya quiero decirle a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook que por favor ahí pueden poner todos sus comentarios o consultas que quieran hacerle a don Gonzalo. Por acá vamos a estar tratando con todo el gusto del mundo de responderlas en la medida de lo posible todas esas consultas. Don Gonzalo, para recordar, ¿a partir de qué fecha fue que se dejaron de dar esas clases, de dar las clases presenciales como usted lo dice? Sí, bien, primero que todo, antes del 17 de marzo, que es donde se dejan de dar las clases presenciales, anteriormente se dio, digamos, como 300 y poco más de 300 centros educativos a nivel nacional que empezaron a dar clases presenciales, pero nosotros en términos generales a partir del 17 de la fecha. Del 17. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cuáles son las directrices del Ministerio de Educación en ese momento? Que vayan para las casas tranquilos, o cómo empieza a trabajar todo el Ministerio de Educación, tanto con ustedes, los docentes, ¿qué empieza a trabajar en ese sentido? Bueno, recordemos que hay una coordinación entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública. Cuando ya se suspenden las clases presenciales y se van a hacer a distancia o virtuales en las casas, primero que todo no había lineamientos claros porque fue muy de repente, ¿verdad?, que se dio esta situación. Sin embargo, nosotros empezamos a mapear, empezamos a hacer escenarios y en la parte virtual, en la parte tecnológica, primero del personal docente para saber qué tanta capacidad podía tener de manejar la parte virtual desde sus hogares, ¿verdad? Y luego a eso vimos los escenarios donde vimos que era muy positivo la parte de los docentes, de los directores. Luego seguimos haciendo ese mapeo y ese escenario con los estudiantes. Allí obviamente nos encontramos 4 tipos de escenarios. Estudiantes que tenían un teléfono celular, o padres que tenían un teléfono celular pero no tenían internet, padres de familia que no tenían una computadora portátil o una computadora de escritorio, otros que sí tenían internet y tenían una computadora pero no tenían una impresora, y así sucesivamente. Entonces empieza a ver cuál es la mejor estrategia para poder arrancar lo que es el seguimiento de atención de los estudiantes a nivel a distancia. Hemos estado constantemente, semana a semana, con reuniones lunes a lunes con los supervisores de la región de Occidente, el director regional. Vía virtual también estamos en reunión con los directores de los diferentes centros educativos de primaria y de secundaria para poder ir tomando el impulso
y viendo cómo día a día, de acuerdo a la evaluación que hacemos semanalmente, podemos ir mejorando para la atención de los estudiantes durante el tiempo bueno, que ha pasado y lo que resta por la parte no presencial. Don Gonzalo, en esos escenarios, en esos diferentes escenarios que han visto a nivel de los muchachos, de los estudiantes, ¿qué han definido ustedes? ¿Cómo hacen para llevarles? Bueno, porque sabemos que después de cierto tiempo se han empezado a dar clases virtuales o se envían trabajos, pero ¿qué diferentes estrategias han utilizado con los que definitivamente no tienen acceso a las tecnologías, a internet o demás? Bueno, en realidad al principio se empezó a trabajar mientras que se hacía el mapeo y se identificaban los escenarios, se empezó a trabajar por vía WhatsApp, ¿verdad? Ajá. Inclusive vía correo. Otros trabajos que se dejaban en librerías, pues obviamente era muy difícil para padres de familia que económicamente tenían que sacar una serie de copias. Entonces, cuando salieron los escenarios, se trabajan no uno solo, pero el que es más fuerte ahorita es donde los docentes, los profesores, sacan un material impreso y se les entrega cuando se entregan los paquetes, ¿verdad? Para que trabajen durante un lapso de 2-3 semanas, aunque digamos que se debe trabajar con las guías de forma semanal, pero es imposible poderle llegar a todos los estudiantes semana a semana por las distancias que hay, por lo difícil de que un docente vaya a cada hogar a entregarlo. Pero existe la certeza de que de alguna manera, por algún método, se le está haciendo llegar el material educativo a los estudiantes, ya sea virtual o impreso, ¿verdad? Sí se ha hecho. Exacto, sí, de hecho que entonces no se está trabajando con un solo escenario. Con estudiantes de secundaria se está trabajando de forma virtual y de forma física con material impreso. En primaria se está trabajando mucho con material impreso porque cuesta muchísimo pues, que los estudiantes o los niños y las niñas tengan un acceso a internet o una impresora, como le decía anteriormente. Entonces, las docentes están trabajando ya, bueno, anteriormente y ya están trabajando para el próximo material impreso que se va a entregar en primera instancia. Como le decía antes, el curso lectivo arrancó el 10 de febrero y se paralizó, el último día fue el 16 de marzo. Donde al inicio del curso lectivo se trabaja mucho en una evaluación diagnóstica para ver qué contenidos y cómo se domina y qué no se domina para las habilidades en primaria, destrezas o competencias en secundaria. Entonces, en todo ese tiempo que se trabajó, que fueron 26 días presenciales nada más, pues no era muchísimo lo que se puede avanzar en lo que eran nuevos temas. Se ha estado trabajando muchísimo en lo que es el reforzamiento de esos contenidos. Sin embargo, después de diferentes reuniones que hemos tenido los directores con mi persona y que hemos tenido con los supervisores, y que esta información lo llevarían los directores a los docentes, es importante ir viendo nuevos contenidos, nuevas habilidades, que tengan indicaciones claras, ¿verdad? Para que el estudiante pueda ir avanzando, porque en primaria, pues obviamente, agradecidísimos con los padres de familia, porque tienen que estar día a día de la mano con sus hijos y sus hijas para dando las indicaciones, guiándolos. Y en secundaria, pues obviamente, el agradecimiento también a los padres de familia, porque tienen que estar pendientes de que sus hijos estén haciendo las tareas, ya sea de forma virtual o de forma física. Don Gonzalo, ¿cómo se ha visto afectado ya lo que es el curso lectivo, pero de cada, ya sea séptimo, octavo o de primaria, cómo se ha visto? Porque me imagino que el ministerio manda todo lo que es el trabajo del año, pero ahora con todo esto, ¿se ha visto afectado o más o menos continúan de la misma manera? Recordemos que el curso lectivo está dividido en 3 periodos. Un periodo que está del 10 de enero al 15 de mayo, el otro del 15 de mayo al 28 de agosto, y el otro que estaba hasta el el último periodo hasta el 9 de diciembre. Entonces, según los programas, se dosifican los contenidos, habilidades o competencias durante los 3 periodos. Pues obviamente lo que se tenía que ver en el primer periodo se está tratando de abarcar desde la parte de la distancia.
recordemos que no podemos llevar la parte, no podemos pretender llevar la parte presencial a distancia porque no es lo mismo que los estudiantes estén con los docentes el día a día que estén a distancia y por más voluntad y por más esfuerzo que hagan los padres de familia, pues no tienen una preparación académica o una preparación pedagógica, ¿verdad? Para poderle llegar allí. Sin embargo, se está haciendo un gran esfuerzo para poder avanzar. El sistema educativo, el sistema de evaluación del REA, se evalúan en 3 aspectos: la parte diagnóstica, la parte formativa y la parte sumativa. Que el sistema de nosotros tiene una evaluación sumativa que al final de cuentas le da una evaluación numérica. Pero eso no significa que los estudiantes no estén avanzando, que no estén aprendiendo, obviamente que sí. Nada más que en este momento, cuando inicia la parte no presencial, la disposición del Ministerio de Educación Pública es que la única evaluación que se haga hasta que no inicie nuevamente la parte presencial sea la evaluación formativa. La evaluación formativa para ir viendo qué cambios, qué ajustes tiene que ir haciendo el docente en los diferentes trabajos que le va enviando, llámese de forma virtual o de forma virtual o de forma física. Este tipo de evaluación, ¿cómo se podría decir? De alguna manera, si hay algo, bueno, antes fuera de cámaras estábamos hablando, se puede decir que es medio, alto o bajo, ¿verdad? Eso sería como el tipo de calificación, por así decirlo, que estarían dando en todo este tiempo que de alguna manera no se ha ido a recibir las clases presencialmente. Bueno, recordemos que en preescolar, llámese transición o llámese materno, o interactivo 2 y primer grado, se evalúa de esa manera, en bajo, medio, alto. Sin embargo, la evaluación formativa está totalmente normada, ¿verdad? Y esto no significa que, que se le va a dar ni un número, ni se le va a decir que están medio, bajo o alto. Simplemente lo que se va dando nos va diciendo qué debemos de mejorar para que el estudiante que no ha adquirido ese conocimiento de ese contenido, de esa habilidad, se le pueda reforzar. Por ejemplo, tenemos algún caso, alguna docente de un centro educativo que sí está atendiendo el grupo de forma virtual y lo está haciendo con 4 diferentes grupos de estudiantes de acuerdo al grado de conocimiento o de aprendizaje que tiene cada uno de ellos. Los que son un poco más, que les cuesta un poquito más, pues los tiene un grupito, ¿verdad? Los que les cuesta un poquito menos, los tienen otro, y así sucesivamente para que todos logren comprender al final de cuentas el objetivo. Así es, qué bueno y qué importante. Don Gonzalo, cuando se da todo este cambio, ¿verdad? De no dar las clases presenciales, ¿cómo empieza el ministerio a, bueno, usted ya dijo que se hizo un mapeo con los profesores y demás, pero qué herramientas empiezan a utilizar ya propiamente para comunicarse y acomodar todo, hacer la logística con los docentes? ¿Cómo es ese trabajo que se empieza a dar con los docentes específicamente apenas se da la orden de que no hay clases presenciales? Bueno, hasta finales de marzo, inicios ya de abril, del mes de abril, sale un documento que se llaman las orientaciones, donde allí obviamente indica cuál es la función, cuál es la tarea de cada uno. De cada funcionario del MEP, llámese así la dirección regional, el CAR, que es el Consejo Asesor Regional, del director regional, de los supervisores, de los docentes, de los mismos padres de familia y de los estudiantes. Entonces, con eso también se da una guía de trabajo que el docente se maneja con esa guía para montar el trabajo que le va a entregar a distancia, pero también nosotros empezamos a ver de que no todos los centros educativos tienen la misma situación en cuanto a la carga académica. Entonces, podríamos tomar una escuela técnica que tal vez tiene una carga de 43 lecciones semanales a un centro educativo que apenas tiene una carga de 30 lecciones. Entonces, sí, claro, la indicación que se le dio a los directores para que lo trabajara con sus docentes era que se hicieran cronogramas de trabajo y de atención por grado, por día y por materia, ¿verdad? Porque pues obviamente no todos pueden estar a la misma vez trabajando con los estudiantes y también respetando un poco los módulos horarios de los estudiantes, porque tampoco se trata de castigarlos. No podemos tener un estudiante desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche haciendo tareas o trabajos para salir de las mismas. Lo que se trata es dosificarlas. Lo que se trata es que ellos, al ritmo que tienen como niños y niñas que son, o como adolescentes que son en secundaria, puedan ir saliendo de las mismas. Don Gonzalo, por acá nos hacen una consulta a través de Facebook, dice Jonathan Rojas,
¿Saben cuál es el porcentaje de estudiantes? Y bueno, estamos hablando antes del mapeo que se hizo, ¿verdad? Pero ¿saben cuál es el porcentaje de estudiantes del circuito que no tiene acceso a internet para recibir las clases virtuales o acceder a los contenidos en línea, ¿verdad? Antes hablábamos más o menos de ese mapeo, pero ¿qué saben ya como en general? Que no tienen acceso a internet. Ajá, los que no tienen acceso a internet. Sí, bueno, en ese mapeo, precisamente, de los estudiantes que no poseen correo, tenemos 908 estudiantes. 908 estudiantes que no cuentan con un correo, o no cuentan, perdón, con un correo electrónico o no cuentan con internet. Entonces, si nosotros tenemos 3.120 estudiantes, estamos hablando que posiblemente como un 25% o una tercera parte de ellos no cuentan con ese acceso. Pero principalmente ese acceso no lo tienen en primaria. En secundaria es menos el problema, porque en secundaria sí hay estudiantes que tienen más acceso. Sin embargo, por ejemplo, en el Liceo de Laguna son como 15 estudiantes los que se les está entregando semana a semana el trabajo en físico. En el Liceo de Alfaro Ruiz tenemos un promedio de 50 estudiantes y en el CTP algo parecido. Entonces, en secundaria, que es donde está esa situación, se están abordando a esos estudiantes con el material físico. Así, entonces, lo más importante es eso, los que de alguna manera no tienen acceso definitivamente a internet, sí se les hace llegar el material de manera física, que es lo más importante, no se están quedando por fuera, por así decirlo, sí se les entrega todo el material. De ninguna manera, o sea, estamos trabajando todos los escenarios, todos los estudiantes se están mapeando. ¿Por qué? Porque hay otra parte que llamamos alerta temprana. La alerta temprana es que nosotros tenemos que estar mapeando, tenemos que estar en contacto con los estudiantes de una u otra manera, también para que no se vaya a dar un abandono o una deserción en esta parte no presencial, porque imagínense que si nosotros detectamos que un estudiante está dejando de hacer sus trabajos porque posiblemente haya pensado en dejar de asistir o dejar de hacer, tendríamos que hacer un plan de trabajo o un plan de atención para que las orientadoras, llámese de secundaria o el equipo, hable con esta persona y lo motive a seguir en el sistema. Y en primaria, pues imagínense, como un niño de menos de 12 años va a dejar los estudios. Esto se nos da mucho en lo que es principalmente secundaria, estando en la parte presencial. Ahora imagínense en la no presencial, hay que estar muy alertas en eso. Y en la primera infancia, que también estamos trabajando, son con aquellos estudiantes de materno y de preescolar, de materno y transición, que también los estamos mapeando para que las docentes, con el día a día, mediante el chat que tiene con padres de familia, estemos viendo que el estudiante todavía tenemos ese contacto con el padre de familia y está haciendo los trabajos. Ok, don Gonzalo, muchas gracias de verdad por aclarar tantas dudas. Y por acá están llegando más preguntitas que vamos a leer. Dice Kelly Obregón: buenas tardes, una consulta. Hace unos días escuché a una maestra decir que van a empezar a dar clases presenciales, pero solo para ciertos grupos. Por ejemplo, primero y sexto, que son grados que necesitan lecciones. Que si eso es cierto o no. Bueno, igualmente más adelante vamos a hablar de lo que se viene, pero tal vez específicamente, tal vez una pincelada a esta pregunta. ¿Será cierto de que si regresan serían algunos grupitos o bien si se regresará serían todos? La semana pasada, creo, la ministra de Educación, doña Giselle, lo que dijo fue que estaba consolidando un grupo de expertos de trabajo para analizar todo el plan de trabajo, los ajustes que había que hacer y que tal vez se podía valorar una parte progresiva, ¿verdad? Progresiva de nuevamente la integración presencial. Sin embargo, ella hablaba que podía, que a partir del 15 de mayo como que iba a dar algunas indicaciones. Sin embargo, con lo que vemos que el día de ayer sale ya el documento firmado por la ministra, donde indica que se va a trabajar ya con la tercera entrega de paquetes, que va del 25 de mayo al 13 de junio, no prevemos que tan rápido se vaya a dar nuevamente la parte presencial. Ok, perfecto. Entonces por ahí, de momento, no se ve que vayan a regresar
al menos hasta el 13 de junio, ¿verdad? De momento. Posiblemente, si nosotros vemos el documento que sale ayer de la jerarca, es que se les va a dar estos paquetes que abarca hasta el 13 de junio y lo que restan son 2 semanas para que inicie el periodo de vacaciones. Y después de ese periodo de vacaciones inicia nuevamente el 13 de julio, que si el Ministerio de Salud, que está en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, no ha arriesgado en este momento la parte de exponer a las personas, creo que por 2 semanas no va a exponer a 1 millón de estudiantes. Sí, Sin claro. embargo, si se diera antes, pues lo asumimos, y si no, creemos que es posible, que nos estamos preparando desde la parte a distancia hasta finalizar junio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por acá hay un comentario y desde luego que me imagino que es parte tal vez de la preocupación de muchos padres de familia y también de las problemáticas tal vez que en algún momento ustedes han visto. Dice Lucy Chávez, ¿y los estudiantes de educación especial? Para ellos es muy difícil la educación desde la casa y ella comenta que los contenidos tal vez considera que no son los más adecuados para ellos. ¿Qué tipo de otros comentarios o igual qué tanto han dicho sobre estos estudiantes específicamente? Bueno, hace 2 semanas nosotros tuvimos una reunión virtual también con los asesores específicos de la Dirección Regional, y dentro de ese grupo estaba la asesora de Educación Especial y estaba Letir, que está pues conformado por trabajadoras sociales, psicólogas y demás. Y precisamente ya también después de allí le di la indicación a los directores de que debemos de seguir pues obviamente a distancia con ese trabajo. ¿Por qué? Porque en educación especial esa es digamos la rama de educación especial. Sin embargo, hay especialidades que son de estudiantes que se atienden de estudiantes regulares, como problemas de aprendizaje, problemas emocionales y de conducta, terapia del lenguaje. Hay otros que son específicos, ya que se ve solo estudiante con discapacidad múltiple, edad temprana, ¿verdad? Entonces, yo les decía a los directores, si tenemos un estudiante que es visto en problemas de aprendizaje, que hoy en día hay una integración donde la docente de educación especial en problemas de aprendizaje está dentro del aula dándole ese apoyo al estudiante, lo que tenemos que hacer es que las educadoras del aula regular, cuando están haciendo sus trabajos, de acuerdo al programa de estudio, tienen que integrarle a ese estudiante el trabajo que le hace la docente de educación especial. Por otra parte, aquellos estudiantes, y esto ya es totalmente de dominio de los directores y son instrucciones que les he dado, cuando tenemos estudiantes con problemas emocionales y de conducta, que si ya dentro de las aulas hay que manejar algunas estrategias para poderlos atender, ahora imagínense en el hogar, la mamá, claro, o el papá o la familia como tal, que está ayudando a estos niños a trabajar, pues bueno, que esta docente, que tenemos 2 códigos que atienden 50 estudiantes cada uno que está en la Escuela Santa Teresita, otro en Autilio, y algunos códigos itinerantes en otros centros educativos, pues hay que buscar la estrategia de cómo estas docentes pueden acercarse a los padres de familia y bueno, decirle cómo se está portando o cómo está actuando o en qué le puedo ayudar con Pablito, para decirle alguna situación, ¿verdad? O en terapia del lenguaje, algunos estudiantes también, que se le envíe ese trabajo, pero con indicaciones claras para que el padre de familia pueda también tratar de trabajarlo con eso. Pero sí también estamos atendiendo y las indicaciones son claras para los directores, para que le den las indicaciones claras a los docentes de que hay que seguir trabajando con educación especial a distancia. Yo creo que en eso, don Gonzalo, para terminar de responder esa pregunta, pienso que cualquier padre de familia que tenga alguna situación con su hijo de esta manera, los directores están anuentes a recibir, a escucharlos, ¿verdad? Para ver cuál es la mejor opción para ayudarles, ¿verdad? Listo, mire, yo estoy casi seguro que todos los padres de familia tienen grupos de WhatsApp con los docentes. Entonces, bueno, en primera instancia sería importante que el padre de familia que tenga una situación de esas, pues se lo diga al docente para que se la logre corregir. En caso de que no se corrigiera, pues que acuda al director o la directora del centro educativo, que están en tiempos ajustados trabajando en los centros educativos,
Y en caso de que no se le corrigiera a nivel de la dirección, pues con mucho gusto la supervisión tiene un horario de 7 a 3 de la tarde, y si no me llaman al 2463-3545, yo con mucho gusto les podría coordinar con los directores para que se le brinde la mejor atención a cada estudiante. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias, porque es que eso es lo que queremos en el programa, de alguna manera facilitarle, si algún padre de familia tiene dudas sobre alguno de los procesos que se están dando en este momento, bueno, Gonzalo muy bien lo está diciendo, ¿verdad? La supervisión, los centros educativos, los directores y demás, yo sé que están anuentes a ayudarles y bueno, como hemos hablado con todo esto de la crisis, a salir juntos de todo este enredo, ¿verdad? Que se nos ha venido con lo del virus. Por acá nos comenta doña Lorna Murillo, ese comentario, muchísimas gracias, dice: felicito al director Jeffrey Mejías y al personal del Liceo Faro Ruiz por su excelente cobertura, tanto con el material impreso como con las clases virtuales. Incluso hasta nos llaman por teléfonos para decirnos cuándo está listo el material impreso. Entonces, de verdad es muy bueno que muchos padres de familia pienso que opinan lo mismo que doña Lorna, ¿verdad? Por acá también nos comentan cómo se están haciendo las clases de educación física. Bueno, eso sí ya está complicado, ¿verdad? Bueno, por experiencias que he visto, se les ha dicho que si tienen la posibilidad de comprar, por ejemplo, en algunos casos, una suiza, por ejemplo, entonces para que el niño esté pecando y compensando, digamos, de alguna manera, si es que no tiene, digamos, si es que está un poquito comaloncito, bueno, por allí se están dando, sí, trabajos también de educación física, donde algunos están aplicando suiza, están haciendo las actividades de yoga, cada especialidad, llámese educación física, llámese educación para el hogar, artes plásticas, música, religión y todas estas materias están trabajando. Ya le digo, tal vez no pueden pretender de que estas materias vayan el día a día a mandar este trabajo. ¿Por qué? Porque a la semana un estudiante recibe 2 lecciones de educación física y recibe, por ejemplo, 8 o 10 lecciones, depende del módulo horario, de español, 8 o 6 lecciones de matemática. Entonces el grueso va a ser en las materias básicas. Sería ilógico que un estudiante estuviera recibiendo todos los días a distancia educación física o artes plásticas o música y demás, o inglés, si la carga es menor a las otras en cantidad de lecciones. Bueno, lo importante es que igual de alguna manera no se han dejado del todo, ¿verdad?, de lado, y se ha tratado por lo menos de dar algunos consejos o una pincelada de cómo trabajar en esas áreas. Sí, y en los centros educativos que hay un profesor de educación física, sí, porque claro, no todos los centros educativos tienen profesor de educación física por las características de los centros educativos del circuito 07 de Salcero. Ok. Don Gonzalo, por acá nos comenta doña Marcia Salazar, dice: excelente trabajo, don Gonzalo, y todos los docentes del circuito 07. En el caso de mi hija, la entrega y el seguimiento de la docente Marianela Rojas es excelente. De verdad que estoy muy agradecida. Bueno, pues muchas gracias a doña Marcia, a todos los que nos están viendo en este momento, y desde luego, de verdad, los docentes. Yo creo que ellos son los que han estado haciendo un grandísimo trabajo para que todo esto vaya avanzando poco a poco, ¿verdad? Que lo que no se quiere es que se queden estancados de alguna manera los estudiantes, sino que vayan avanzando. Don Gonzalo, otra de las consultas que tenemos por acá es sobre los paquetes que se han entregado de comidas, ¿verdad? Sabemos, y bueno, yo comentaba por ahí, para mí es una bendición que Costa Rica como tal está haciendo esta entrega, estos esfuerzos de entregar los paquetes. En muchísimos otros países para nada, se van para la casa y hasta ahí llegó, ¿verdad? Y yo pienso que todo el esfuerzo que está haciendo el país es increíble y es de aplaudir, pero para que todos entendamos un poquito mejor cómo es que se da, de dónde salen estos presupuestos para la entrega de los alimentos que están haciendo, cómo es la logística que el ministerio ha dicho que se tiene que dar para esta entrega de los alimentos. Bueno, tal vez para entrar a este tema y aportarle un poquito a lo anterior, pues al principio yo dije que, y vuelvo a reiterar que estoy sumamente agradecido con el trabajo que están haciendo los y las directoras de los centros educativos, todo el personal docente desde sus casas, y obviamente un agradecimiento profundo a todos los padres de familia, porque esto es una tarea, esto es un trabajo en equipo. Para poder salir adelante necesitamos del apoyo de todos, y pues obviamente a nuestro objetivo, a nuestra razón de ser, que somos estudiantes, ¿verdad? Que debemos de
de ir avanzando y es sumamente importante. Los docentes no solo en todos estos periodos se dedican a ese trabajo y a la comunicación con los padres de familia, también tienen que tener capacitaciones. Hay docentes que están desde las 5 de la mañana trabajando en la plataforma Teams, ¿verdad? En diferentes capacitaciones, a veces hasta las 8, 10, 9 de la noche están trabajando en estas capacitaciones. Más bien, pues obviamente tenemos que hacer un balance en todo esto, tanto padres de familia, estudiantes, docentes, para no vernos perjudicados en la parte de la salud. Pero bueno, esto es parte de un gran trabajo que se está haciendo, como dije antes, en equipo. Miren, el tema de los paquetes. Eso es un tema que dicha que alguien que un padre de familia o una persona lo toca, porque primero que todo el recurso económico para los comedores escolares sale de programas de equidad, que es un departamento del Ministerio de Educación. Ni siquiera todos los centros educativos tienen una cuota por estudiante parecida. Todos varía a pesar de que están tan cerca. Don Gonzalo, perdón, ¿esa cuota que usted se refiere es una cuota que dan voluntariamente o que ni dan? ¿O cómo es esta cuota que usted Cuando dice? hablo de esa cuota es porque, digamos, nosotros tenemos varios tipos de centros educativos de acuerdo a los módulos horarios, de acuerdo a la cantidad de estudiantes y tipos de direcciones. Nosotros tenemos 5 escuelas unidocentes, donde un solo docente atiende los 6 niveles. Tenemos 4 escuelas direcciones 1, que hay 3 docentes y un director con medio tiempo en la parte administrativa. Tenemos 6 centros educativos de primaria técnicos, 3 colegios académicos, un colegio nacional virtual y una telesecundaria, educación para jóvenes y adultos, y bueno, el CAIPAT Apamar, que es atendido por docentes nombrados por el Ministerio de Educación Pública. Cuando digo esta cuota, es porque de acuerdo a la matrícula del año anterior, digamos 2019, en los censos inicial, intermedio y final, programas de equidad, quien es el que aporta el recurso económico para poder hacer los alimentos en los comedores escolares, digo cuotas, es que un centro educativo tiene 80 estudiantes. Ajá. Esos 80 estudiantes, ellos aportan una cuota económicamente de 552 colones, por ejemplo, para ponerle uno de los escenarios. Y ese dinero lo depositan y es depositado y administrado por las juntas de educación en las escuelas y juntas administrativas en secundaria. Es depositado por el gobierno. Es depositado por el ministerio a las cuentas bancarias de las juntas de educación y juntas administrativas. Pues obviamente esto se maneja contra factura y lo manejan con un contador. Vamos a ver, no todos los centros educativos tienen la misma cantidad de cuotas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que una escuela unidocente tiene una cuota de 835 colones por estudiante por día lectivos en un mes. Por ejemplo, vamos el mes que estamos, mayo. Mayo, una escuela unidocente tiene la cuota de 835 colones por 20 días por estudiante. Si usted suma eso, creo que nos da como 14.000 colones o una cosa así. Y entonces, pero una escuela de dirección 1, la cuota no es de 835 colones, sino es de 550 colones. Vea la diferencia que hay, sí, ¿verdad? Claro. Igual, hay que darle el mismo alimento. Sí, en las escuelas técnicas tenemos una variedad, tenemos cuotas de 771 colones, cuotas de 825, cuotas de 900 y resto, hasta una cuota de 1000 colones. ¿Por qué? Porque según el módulo horario, que es una jornada de 7 a 2:20, se le da un complemento y se le da un almuerzo. Entonces depositan 400 colones para el complemento, 500 colones para el almuerzo. Ya. Pero los colegios, por ejemplo, tienen una cuota como de 550 colones y tenemos un colegio que tiene una cuota de 479 colones. Es la cuota más baja de todos, casi igual que las direcciones 1. Y esto siempre se suma por estudiante que es beneficiario por programas de equidad por la cantidad de días lectivos. Marzo 22 días, abril 17 días porque vino la Semana Santa, mayo y junio 20 días. Y así es como operan. Entonces, para efectos de este recurso económico, el ministerio se lo deposita a las cuentas y ellos lo que hacen es, en la parte presencial, el día a día, que también programas de equidad deposita el recurso económico para el pago de las cocineras mensualmente, que son 30, y que es un aporte de 160 millones al año, ¿verdad? Entonces,
lo que se hace es que se le va dando si es complemento de almuerzo, si es solo almuerzo, si es solo complemento, o en algunos casos cena, como es en el Colegio Nacional Virtual, en la noche, en el Liceo de Alfaro Ruiz, se les va dando esa parte de alimento. Al final, lo que se hace es que las juntas, mediante actas, acuerdos y demás, hacen los pagos a los proveedores. Uno de los escenarios que tenemos acá difíciles actualmente es que ustedes se han dado cuenta que por decreto los centros educativos van a ser pues abastecidos en un 100% por el CNP. Ajá. Bueno, hace 3 años no teníamos ese panorama. Hace 3 años todos los centros educativos lo hacían con una contratación abreviada mediante la ley de contratación administrativa y era un proveedor local, lo que era carnes, verduras, abarrotes y todo lo demás, frutas. Entonces era muy fácil porque se hacía el pedido directo y el pago directo al proveedor. Ahora tenemos 9 centros educativos que están abastecidos por el CNP. La Junta de Educación hace el pedido al CNP, el CNP le hace el pedido a proveedores que ellos tienen, entonces hay una triangulación allí y entonces para la entrega de paquetes obviamente ha habido un gran atraso en lo que son los centros abastecidos por el CNP porque algunos proveedores se han declarado incompetentes para poder abastecer la gran cantidad de alimentos porque recordemos que es a nivel nacional y por lo que tarda el CNP en pagarles el recurso económico. Bueno, y en ese tema todavía es muy rico decirles que también hay que agradecerle muchísimo a las juntas de educación, juntas administrativas por el gran trabajo que han hecho en coordinación con los directores y directoras de los centros educativos, a los proveedores que a pesar de que se le ha pedido una cantidad de cientos de paquetes y que se tarda su rato para poderles cancelar por los acuerdos y demás de las juntas, hemos estado. Ya le digo, el atraso, si ustedes dicen por qué tenemos 9 centros educativos y sí quisiera mencionárselos que son abastecidos por el CNP, como es la Escuela La Legua, la Escuela La Brisa, la Escuela Zapote, la Félix Villalobos en Laguna, el Liceo Laguna, la Escuela Santa Teresita, la Escuela Auxilio Late, el Liceo Alfaro Ruiz y el Colegio Nacional Virtual. ¿Por qué quiero mencionarle esos 9 centros educativos? Porque tal vez los padres de familia comparan y dicen, ¿por qué en esta escuela ya entregaron los paquetes y por qué en este otro centro educativo no? ¿Por qué en este colegio sí, en este otro centro educativo no? Y eso obedece a que unos son abastecidos de forma directa y otros por CNP, que son los que han tenido allí ese atraso. Mire, y como le dije antes, tenemos una variedad de cuotas que no sé, pero esa cuota la toma Programas de Equidad y la distribuye. Pero sin embargo, nosotros, en el primer pedido que se hizo, el primer paquete de marzo, en esos 2.896 paquetes que se entregaron, se invirtieron más de 40 millones de colones. De hecho, que se invirtieron casi 41 millones de colones sin tomar en cuenta que el documento que venía del ministerio decía que tenían que ser paquetes que se aproximaran a los 20.600 colones. Y cuando con estas cuotas que tenían los centros educativos no llegaban ni a 14.000 colones. Muchos centros educativos en este momento, las juntas de educación y juntas administrativas, le están adeudando a los proveedores, ¿verdad? Entonces es muy importante también reconocer que en la segunda entrega que se hizo en el mes de abril se entregaron más de 31 millones de colones. Y en esta próxima entrega se van a entregar más de 37 millones de colones para más de 100 millones de colones que se le estaría distribuyendo a las familias, ¿verdad? De los centros educativos del cantón. Sí, pero qué bueno que de verdad nos explica un poquito cómo es esto, porque definitivamente hay muchos padres de familia que se han preguntado eso. No solamente tal vez el que dicen, ¿por qué allá sí, aquí todavía no ha llegado? Ese tipo de cosas, sino la diferencia, como hablábamos antes, que consideran que tal vez aquel tiene un poquito más que este, ¿verdad? Pero bueno, ya podemos entender que todo eso se debe pues a la logística que ya de por sí el ministerio deposita a cada centro educativo, ¿verdad? Con respecto, como usted decía, al horario y a la cantidad de estudiantes, ¿verdad? Y eso simplemente es definido desde hace pues, bastante tiempo, eso no se vino a definir ahorita con lo de la crisis. No, eso para nada. Esto viene definido año con año y es directamente de parte de ellos, así como se definieron los menús, que también se han venido implementando, los nuevos menús, así se define la cuota y se define, digamos, por módulo horario si será complemento de almuerzo o solo cena.
Yo sí quería aclarar, digamos, que ahorita que se va a dar el tercer paquete, que ya los directores están y las juntas de educación están empezando a pedir a los proveedores entre el 5 y el 10 de mayo, y que posiblemente va a ser entregado entre el 18 y el 22 de mayo, que abarca 3 semanas, que son las semanas que van del 25 al 13 de junio. Vamos a ver, el ministerio deposita esto por días hábiles, días lectivos, Ajá. y entendemos ya que mayo son 20. Sin embargo, entre el 25 de mayo y el 13 de junio apenas hay 15 días hábiles. Entonces, lo que hay que sumar es esa cuota por 15, y eso es lo que le van a depositar a cada centro educativo. Y el ministerio está diciendo que puede ser un paquete aproximado a los 12.850 colones. Sin embargo, si usted suma 550 por 15, pues obviamente lo que le va a dar como 8.250 colones, y va a haber un faltante allí de 4.600 colones. Una junta de educación, una junta administrativa, pues obviamente no tiene de dónde coger ese recurso económico para llegar hasta 12.850 colones. Sí, posiblemente una escuela unidocente o una escuela técnica vaya a llegar a ese paquete de 12.850 colones, pero una escuela de dirección 1 o los colegios no van a tener la oportunidad de poder darles un paquete, y es donde viene esa comparación, porque hay padres de familia que tienen estudiantes en centros educativos de primaria y en centros educativos de secundaria. Así es. Bueno, definitivamente, muchísimas gracias por explicarnos, porque para muchos es difícil poder entender esas diferencias, pero ya vemos que definitivamente hay mucha lógica con todo esto de la entrega de los paquetes. Don Gonzalo, por aquí nos comenta, dice doña Laura, después de todo esto que ha pasado, ¿usted cree que la educación va a dar un cambio importante o se va a volver al mismo sistema? Nos comenta por acá. Habrá que ver el mismo sistema cómo se viene dando. O considera, por ejemplo, tal vez hablábamos en la parte virtual, que se vaya a implementar un poco más después de que pase todo esto de la crisis. Bueno, en la cuarta semana del mes de enero de este año, nosotros estuvimos en una reunión de supervisores a nivel nacional, donde ya se vislumbraba, se venía a venir un poco la parte de la virtualidad de los estudiantes, ¿verdad? De hecho, que en esta plataforma Teams, ¿verdad?, que la tiene el MEP por 6 meses y con la prórroga a continuar, posiblemente se va a ir implementando un poco la parte virtual en el sistema educativo. Sin embargo, no se esperaba que fuera el proceso tan rápido, que fuera por la situación del COVID-19. Sin embargo, paulatinamente se va a ir dando. Recordemos que tenemos centros educativos donde ya se ha implementado que cada estudiante tiene su computadora. Tenemos muchos centros educativos a nivel con la Fundación Omar Dengo y otras entidades, y ya por allí escuchábamos un poco a las viceministras conversar sobre esa posibilidad. Sin embargo, pues obviamente nunca lo virtual va a sustituir lo presencial, para mi criterio, ¿verdad? Pues obviamente cuando esta parte del COVID-19 pues cese un poco la cantidad de personas contaminadas y demás, y ya se dé el banderazo para que vuelva a la parte presencial, pues obviamente va a ser como una combinación de todo, ¿verdad? Mientras tanto, lo que estamos haciendo es el acatamiento de lo que dice el Ministerio de Salud y el acatamiento de lo que diga la jerarca, que en este caso sería la ministra, y de mi jefe inmediato, que es don Rolando Herrera Mata. Okay, perfecto. Don Gonzalo, por aquí nos dice doña Lorna Murillo, igual con lo de los paquetes. ¿Puede el CNP pedir productos a los agricultores tercereños para ayudarles con un convenio con el MAC o la municipalidad ahora que no venden los productos que se producen como normalmente? Bueno, vamos a ver, es que el CNP es digamos, ellos lo que hacen es, nosotros lo que hacemos desde los centros educativos es hacer los pedidos, y el CNP tiene proveedores que llevan los productos a los centros educativos. Ya si algunos agricultores de la zona, que sabemos que la entrega se va a dar entre el 18 y el 22 de mayo, a los padres de familia, quisieran por allí aportar, pues es cuestión de que se coordinen con las juntas de educación y con los directores y las directoras, y creo que se podría robustecer el paquete.
pero digamos, nosotros pues obviamente no vamos a hacer esa coordinación porque lo que hacemos es meramente el pedido para poder invertir el recurso económico que se deposita a las juntas. Sí, eso es más directamente el CNP. Sería tal vez ya algo, como decía por ahí, tal vez la municipalidad, el MAC y demás que puedan hacer convenios pues directamente con el CNP, ¿verdad? Sí, ojalá todo lo que se comprara pues fuera local, pero como veníamos hablando anteriormente que usted mencionaba, eso ya se sale de las manos de la administración de aquí. Ese tema del CNP, para irme un poco atrás en el tiempo, yo lo manifesté en el CCCI, que es de las organizaciones del Cantón de Zarcero, y les dije que pues el Cantón de Zarcero se estaba viendo afectado y se iba a ver más afectado en cuanto a la parte de la compra de todos estos productos, porque al tener ya 9 centros educativos de la mayor población, sí, que son 2 colegios, el Colegio Nacional Virtual, la Escuela Tulilat, escuelas de mucha cantidad de estudiantes, pues obviamente el CNP solamente le va a dar esos contratos a proveedores que estén afiliados al CNP. Entonces sí, el cantón en la parte de la compra de alimentos sí va a haber afectado los tramos y demás. Don Gonzalo, ahora que hablaba de los 9 centros educativos que están con el CNP, quedan algunos centros educativos en nuestra zona, en Zarcero, ¿verdad?, que no están en el CNP, y si es así, ¿por qué no están? ¿O cuál es la diferencia de que ellos puedan, por así decirlo, estar fuera de lo del CNP? Bueno, hace 3 años ningún centro educativo estaba con el CNP. Luego llega un documento donde dice, a partir del curso lectivo tal, estos centros educativos van a ser abastecidos por el CNP. Y como es un decreto, entonces de cumplimiento obligatorio, no se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? De momento tenemos 9, pero posiblemente van a pasar 1 o 2 años o 3, y los restantes van a ser abastecidos por el CNP. Entonces ya allí no podemos hacer absolutamente nada, no podemos negarnos a un decreto. Sí, no lo entiendo. Perfecto. Don Gonzalo, ya para ir cerrando un poco el tema, ya sabemos que tal vez se vengan las clases posiblemente hasta después de lo que son las vacaciones de 15 días, ¿verdad? Aunque bien sabemos que el Ministerio de Salud es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se espera ya con el curso lectivo? Hablábamos anteriormente igual, el Festival Estudiantil de las Artes, celebraciones como el 15 de septiembre que se ven involucrados pues la mayoría de centros educativos, ¿verdad? Ese tipo de actividades, al menos para este año, ¿ustedes tienen pensado que definitivamente ya no se van a realizar o tendrán algún cambio, me imagino, significativo? Bueno, conforme van pasando los días, pues obviamente el Ministerio de Educación Pública va tomando sus decisiones. En primera instancia todo se mantenía igual, luego sale un documento donde dice que bueno, para el curso lectivo 2020 se suspenden lo que es el Festival Estudiantil de las Artes, juegos deportivos estudiantiles y todas esas actividades que estaban ya para los meses de junio y que se estaban en las etapas finales para meses de agosto. Entonces ya hay una suspensión, así como se suspendió también la aplicación de las pruebas FARO, ¿verdad? Que para lo que era secundaria y la parte primaria. Entonces, conforme va avanzando, se van a ir pues suspendiendo todas estas actividades. En la parte del 14 y 15 de septiembre, pues obviamente, aunque estamos ya todavía un lapso que no es tan corto, sin embargo, yo pienso que la prioridad cuando inicie la parte presencial es que haya la menos interrupción de lecciones, ¿verdad? Claro. Para poder avanzar. Llámese así que ya todo el curso lectivo está ampliado hasta el 21 de diciembre y que el 22 y 23 de diciembre serían los actos de clausura o de graduación en los centros educativos. Entonces, como yo le decía al principio, teníamos un periodo que termina el 15 de mayo, otro que arranca el 18 y termina el 28 de agosto, y el otro arrancaba el 31 de agosto y terminaba el 9 de diciembre. Posiblemente, si en el momento que inicien la parte presencial de las clases, posiblemente si es el 13 de julio o antes, tal vez el periodo, según este grupo de expertos que tiene la ministra, pues vas a tener que hacer un ajuste en la parte de los 2 periodos que quedan,
y aparte de eso en los contenidos, de objetivos y demás, para poder salir con lo que es el curso lectivo. Perfecto. Bueno, ahí iremos viendo, ¿verdad? Poco a poco cómo se va dando definitivamente esto del curso, porque es que nadie se pensó que fuéramos a tener esta crisis, y antes también mencionábamos que es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir, ¿verdad? Lo que es este virus, el COVID-19, no se va a ir, y yo creo que cuando regresen las clases de manera presencial, igual todo lo que es el protocolo de limpieza y demás, tenemos que, como a razón, tener muchísimo cuidado, ¿verdad? De hecho, que yo quería otra vez recalcar que no porque los padres de familia, no, pues obviamente el COVID-19 no va a desaparecer, simplemente que pues van a haber algunas, se está trabajando en unas vacunas para poderlo prevenir y demás, y vamos a tener que siempre vivir con todas las partes de higiene, pues trabajándolas al día a día en los centros educativos, y no solo en los centros educativos, en los hogares y a nivel comunal. Sin embargo, yo quiero recalcar el trabajo que están haciendo los padres de familia, los docentes, los directores, toda la comunidad en las casas. Agradecerles profundamente desde el sistema educativo, porque lo hemos conversado con los directores, y entiendan que si ustedes no ven una calificación sumativa, que si ustedes no ven un número, eso no significa que sus hijos y sus hijas no estén avanzando. Eso es circunstancial. Simplemente este sistema educativo está para que al final de cuentas te diga un número, y para saber si quedaste aprobado, reprobado o aplazado, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si lo vemos en un estudiante de primer grado que tiene una calificación cualitativa de bajo, medio o alto, y al final de cuentas adquiere los conocimientos, eso no significa para que nosotros desmerezcamos o para que nosotros no valoremos el trabajo que se está haciendo actualmente con el personal docente. Creo que es una gran labor, y que sigamos motivando a los estudiantes, que sigamos coordinándolos por el medio que tengamos con los docentes, el día a día, que si tenemos dudas que consultemos, pero que no nos quedemos allí para que su hijo o su hija no se atrase, llámese en primaria o secundaria. Por acá nos termina, bueno, para igualmente ir cerrando con los comentarios, dice Marcia Salazar, ¿será posible que algunos grados deban repetirse? Bueno, eso es muy prematuro como para decirlo, porque básicamente si vamos a tener, si Dios lo permite, y así estamos esperanzados todos, que por lo menos un 50% del curso lectivo se pueda ver o hacer desde la parte presencial, y se puedan hacer algunos ajustes, como le decía antes, que la ministra tiene este equipo de trabajo. Yo pienso que es muy prematuro, porque solo con el día a día y con los expertos que son los docentes se podría decir qué tanto se puede y no se puede avanzar. Si se hacen muchos ajustes, pienso que podemos lograrlo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, don Gonzalo. Creo que para todos los que hemos estado este ratito acá en Intermedio, se nos han aclarado muchísimas dudas que hemos tenido del curso lectivo. Y bueno, lo que nos queda definitivamente clarísimo es que el trabajo que están haciendo los docentes pues es con todo el amor, ¿verdad? Para que todos los estudiantes reciban, y ya hemos dicho, se está garantizando que reciban el material educativo de alguna manera, sea impreso, digital o de alguna manera, pero se está garantizando que lo están recibiendo, ¿verdad? Muchísimas gracias de verdad, don Gonzalo, por habernos acompañado aquí en ZTV en este ratito, y invitado para cuando tenga gusto de volver. Muchísimas gracias a ustedes y a las personas que pues estuvieron viéndonos, para que si quedó alguna duda, pues estamos para servirles, como siempre, en la supervisión escolar de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado por ZTV y el Facebook Live también de ZTV. Recuerden, la próxima semana también estaremos por acá en vivo a las 2 de la tarde. Los esperamos con otro tema muy interesante que ha ocasionado también esa crisis del COVID-19. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Oh, oh, oh.